Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo por la noche, totalmente en vivo junto a Cristian Castillo. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches. Hoy sí trabajando los diputados. Bueno, les corresponde. Bueno, de hecho debieron haberlo resuelto ayer, pero los caprichos y la indolencia de algunos de 82 diputados hicieron de que, bueno, hoy y mañana se tenga que sesionar nuevamente. Pero ya han habido bastantes antecedentes de que se van también por la vía de la... El error no es fuente de derecho y lo que sucedió hace años no necesariamente aplica ahora, sobre todo a partir de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de hace 12 días. Pero en fin, no ese es el tema, usted tiene razón, es el tema de coyuntura. Los guatemaltecos están sufriendo las limitaciones a sus libertades individuales, pero en fin, mañana veremos si el Congreso ratifica, porque no es que apruebe, ratifica, modifica o imprueba el decreto gubernativo. Hoy vamos a tratar un tema importante, es un hecho histórico. Son los 75 años, se conmemoran los 75 años de la superintendencia de bancos. En el 2 de septiembre de 1946 empezó a funcionar. Y esto se suma también a otra conmemoración, el del Banco de Guatemala. Se recordará, Cristian, estuvimos hace un par de semanas aquí al presidente y también conmemoramos esa fecha porque son instituciones sólidas, de prestigio, de referencia, y creo que vamos a hacer otra cosa más. Vamos a conmemorar también los 75 años del ICS, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así que próximamente ojalá tengamos un programa al respecto. Importante, 3 instituciones históricas. Así es. Y realmente con mucha trayectoria. Bien, para entrar de lleno le damos la bienvenida al licenciado Eric Armando Vargas Sierra, superintendente de bancos actual. Señor superintendente, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariano, muy buenas noches, Cristian. Gusto saludarles. Gracias, señor superintendente, por aceptar la invitación de Canal Antigua. Bueno, ya lo decía en la introducción, el 2 de septiembre de 1946 empezó a funcionar la superintendencia de bancos dentro de la estructura orgánica del Banco Central, del Banco de Guatemala, algo que, bueno, no necesariamente todos tendrán presente en este momento, pero así era en aquel entonces. Cuéntenos un poco de ese origen, señor superintendente, por favor. Con mucho gusto, Mariano. Vea, existen momentos en la historia que deben perpetuarse en la memoria, no solo de quienes los han atestiguado presencialmente, sino también de aquellos que hemos recibido el legado de personas que valientemente decidieron cambiar el rumbo de nuestro país, como fue la gesta revolucionaria del 44, cuando quedó un triunvirato con el ciudadano Jorge Torello, el mayor Arana y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán. Ellos vienen y convocan a elecciones y queda electo el doctor Juan José Arévalo Bermejo, quien introduce cambios sustanciales en nuestro país. Y fue ahí donde se inició que en el 2 de septiembre de 1946 nace la Superintendencia de Bancos y se nombra a Joaquín Prieto Barrios como primer superintendente. Entonces, son personas que valientemente decidieron cambiar el rumbo de nuestro país, garantizando el bienestar y la propiedad, la prioridad de generaciones venideras. En este sentido, me complace exponer ante ustedes el tema denominado 75 años de la Superintendencia de Bancos, logros y desafíos. Tal vez voy a hablar primero un poco de historia. Como primer punto abordaré un panorama general de la Superintendencia de Bancos. Seguidamente, tal vez me refiero a los principales logros recientemente alcanzados. Asimismo, expondré los desafíos que la institución enfrenta. Licenciado Vargas, ¿en qué momento la Superintendencia de Bancos se separa del Banco de Guatemala y ya asume una posición independiente, y cuáles son los principales objetivos y funciones de la institución? Fíjese que cuando yo entré a la Superintendencia de Bancos la primera vez, entré en el año de 1973. Y donde yo me presenté a trabajar fue en el 9º nivel del edificio del Banco Guatemala.
En ese momento la Superintendencia de Bancos ocupaba el 8º, 9º y 10º nivel del Banco de Guatemala. Luego yo fui prestado por la Junta Monetaria y me trasladé al Banco Centroamericano de Integración Económica. Allá me quedé yo alrededor como de 6 años. Renuncié de la Superintendencia de Bancos ya que tenía compromisos en este organismo internacional. Y entonces cuando yo regreso en el año 1986, perdón, regreso a Guatemala, me encuentro que ya la Superintendencia de Bancos ya no está en el edificio del Banco Guatemala y se trasladó al edificio propio donde se encuentra ahora. Fue en el año 1995 cuando estaba de superintendente el licenciado José Alejandro Arévalo, que se consumó el traslado porque era una situación como lo expuso él en el reciente foro de ACIES, donde decía que no podíamos ser juez y parte, pues ya que estábamos nosotros en el edificio del Banco Guatemala y nosotros éramos supervisores del Banco Central de Guatemala. Entonces, por eso se optó por salir mejor y independizarnos, y es como hemos estado ahora. Señor superintendente, bueno, usted ha comentado ya la separación física, o sea, el traslado o la salida de esos pisos que ocupaban del Banco Central y se mueven al nuevo edificio que, como usted nos acaba de comentar, fue inaugurado en 1995. A mí siempre me ha causado un poco de duda el porqué de esa forma que tiene el edificio de la Superintendencia de Bancos. Oportunamente, cuando tratamos los 75 años del Banco de Guatemala, pues nos explicaron de las remembranzas hacia el tema de Tikal, los murales que adornan ese edificio, pero por el contrario, el edificio de la Superintendencia es muy moderno, tiene figuras, trazados muy modernos, siluetas. ¿Usted nos podría comentar un poco de esa particularidad de ese edificio que se encuentra entre el Banco de Guatemala y el edificio central del Crédito Hipotecario Nacional? Vea, el edificio que actualmente ocupa la Superintendencia de Bancos, si usted lo ve de frente, de fuera, lo que va a ver es una forma que es como que se cae un poco hay una parte que está más baja y otra que está más alta. Eso sucede porque ahí era el auditorium del Banco Central de Guatemala. Ahí era donde se hacían las capacitaciones y diferentes actos relacionados con el quehacer del Banco Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Luego, a raíz del terremoto, esa parte se dañó y entonces se han hecho trabajos que han venido haciéndose poco a poco para poder reestructurar esa parte y que vuelva a funcionar como un centro, digamos, como un auditorium, que para eso fue hecho. La Superintendencia de Bancos está en un edificio contiguo. Ahí, digamos, la Superintendencia de Bancos creció tanto que estamos en los sótanos, por ejemplo, donde está la Intendencia de Verificación Especial, está el Departamento de Supervisión de Riesgos A y Supervisión de Riesgos B. También tenemos el Centro de Capacitación, CEADE, ahora ya se llama, y diferentes, las unidades. Luego en los diferentes niveles están los diferentes departamentos que funciona la Superintendencia de Bancos. Entonces esa es lo que ha sucedido con el edificio, pero digamos, en el año de 1973, cuando yo entré a la Superintendencia de Bancos, también la Superintendencia de Bancos supervisaba las cooperativas y también recuerdo se hacía la parte impositiva, digamos, se fiscalizaba a las instituciones bancarias en cuanto al pago de sus impuestos. Existía la Dirección General de Rentas, todavía no existía la SAT, y la Superintendencia de Bancos tenía la misión de poder de fiscalizar la parte impositiva.
Entonces yo le hablo de esa parte cuando yo estuve la primera vez en la Superintendencia de Bancos. Posteriormente hubo muchos cambios, como este que le digo en 1995, cuando siendo superintendente de bancos, el licenciado José Alejandro Arévalo deciden separarse físicamente, y también ya aparece en una segunda reforma financiera, la ley de supervisión financiera, que le dio la independencia total a la superintendencia de bancos, la ley de bancos y grupos financieros. Ya las cooperativas salen del control de la superintendencia de bancos, aparece la SAT, por ejemplo, y ya se traslada la SAT como la que se encarga de revisar la parte impositiva de los bancos. Y la superintendencia de bancos fue creciendo. Cuando yo me fui no existía la IBE. Cuando yo regresé ya encuentro que la superintendencia de bancos tiene una intendencia adicional, que es la IBE, que en otros países se es conocido como la Unidad de Inteligencia Financiera. Y somos de los pocos países que tienen dentro de la superintendencia de bancos a la Unidad de Inteligencia Financiera. Señor superintendente, en la última década por lo menos se cuenta como uno de los grandes activos de estabilidad macroeconómica en el país, un sistema financiero bastante estable. No obstante, la historia reciente ha tenido le ha planteado grandes retos a la superintendencia de bancos, y hay una época en particular en donde las quiebras de los bancos en nuestro país ponían en riesgo los activos de las personas que habían depositado en algunos de estos bancos. ¿Puede contarnos algo de esta época crítica del sistema financiero guatemalteco? Una de las principales funciones de la superintendencia de bancos es mantener la confianza en el sistema financiero supervisado y tomar las medidas prudenciales necesarias para poder garantizar los depósitos del público, proteger. Ese es lo que nosotros hacemos, que todas las instituciones que están recibiendo dinero del público a través de los depósitos se manejen correctamente, que no pongan en peligro los depósitos del público, y para eso nosotros hacemos la supervisión basada en riesgos. Es diferente. Antes, por ejemplo, había una supervisión basada en el cumplimiento de la normativa. Toda la función de la superintendencia de bancos era ver que las instituciones hubieran cumplido con la normativa que existía en ese momento. Luego los organismos internacionales como Basilea y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, nos fueron iluminando a la superintendencia de bancos de que la forma de trabajar la supervisión debería ser ex ante, de tal manera que las instituciones financieras son responsables de llevar a cabo una gestión prudente y una sólida administración de riesgo. Eso es lo que se hace ahora en la superintendencia de bancos. Nosotros evaluamos el apetito de riesgo de cada institución, hacemos los stress testing y verificamos que la institución bancaria esté con los índices adecuados que nos permiten a nosotros saber que esta institución está manejando sus riesgos. Es importante, Cristian, en Guatemala contamos con banqueros conscientes, con banqueros honrados, que tienen ahora las juntas de administración, el gobierno corporativo, hay un reglamento del gobierno corporativo que nosotros lo supervisamos, y eso nos permite tener banqueros ahora que sí conocen de las operaciones bancarias. Antes, en la primera etapa en que yo estuve en la superintendencia de bancos, habían bancos de índole familiar, y entonces las juntas, los consejos de administración estaban conformados por el mayor accionista y algunos familiares de los accionistas, que no eran expertos en operaciones bancarias, sino estaban ahí por un nexo familiar. Eso trajo como consecuencia que
los bancos no se manejaran, digamos, con los estándares que exigía la Superintendencia de Bancos. Fue cuando entra la reforma y entra el reglamento de gobierno corporativo, donde ya se exige que los que están conformando parte de las juntas directivas de los bancos sean personas que sí conocen de las operaciones bancarias, que sí conocen de riesgos, que son personas honorables, que son personas idóneas, que cumplen con lo que al respecto indica la ley de bancos y grupos financieros. Nosotros como Superintendencia de Bancos tenemos un departamento de registros donde nosotros evaluamos todos los candidatos de las juntas, de los consejos de administración, y los inscribimos cuando vemos que sí se cumple con todos los requisitos. Entonces le informamos al banco que ellos han quedado inscritos en nuestro registro. Entonces es importante mantener juntas directivas o consejos de administración con personas idóneas que sí conocen de riesgos y saben llevar el rumbo de los bancos. Eso vino a ocasionar una tranquilidad a la Superintendencia de Bancos, porque vino a tener el control del riesgo de imagen, el riesgo de mercado, que la Superintendencia de Bancos los evalúa. Efectivamente, señor superintendente, pues en una versión bastante clara usted ha comentado lo que ha sucedido precisamente a partir de aquella matriz de modernización financiera presentada originalmente en el 93, año 1993, donde se hicieron a finales de los 90 algunas pequeñas o grandes reformas, depende de quién las vea, pero que desembocan en el año 2002 con la aprobación de la Ley de Supervisión Financiera, en el caso específico de la SIB, de la Superintendencia de Bancos, y que le da esa plena autonomía. Pero, señor superintendente, veamos un poco hacia atrás, porque le soy sincero, literatura sobre la historia del Banco Central, yo diría que hay, pero de la Superintendencia de Bancos es mucho menor la cantidad de artículos, de libros que uno puede encontrar para repasar esa historia, muchos dirán aburrida, de contadores y auditores que desde un escritorio de manera ex post llegaban a los bancos o a las instituciones financieras a ver si habían cumplido lo que decía la norma, y eso pues definitivamente ya quedó atrás en la historia. Pero repasemos un poco esos años, digamos la segunda mitad del siglo XX, cuando efectivamente pues hubo en algún momento un boom de bancos, cuando se dio la liberalización de la economía, y bueno, ya se redujo bastante el número de ellos. Cuéntenos, no necesariamente de su historia, pero lo que usted escuchó de sus antecesores, de cómo eran las cosas, cómo se trabajaba, y tal vez alguna anécdota. ¿Cómo no? Le voy a poner un caso que yo recuerdo. Venía el director del departamento bancario y entonces hacía nombramientos para cada uno de los inspectores, que eran los responsables, digamos, los vigilantes permanentes de cada institución bancaria. Había un vigilante permanente del Banco Inmobiliario, del Banco de Comercio, del Banco GIT, Continental, de cada uno de los bancos tenía un vigilante permanente. Entonces, venía el director del departamento bancario y lo que hacía es que giraba nombramientos y decía: miren, necesito que hagan un plan de trabajo porque la semana entrante vamos a visitar la ciudad de Quetzaltenango, y todos los bancos que están funcionando en el banco en Quetzaltenango van a ser auditados al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en su plan de trabajo decía el inspector a cargo: mire, yo necesito dos inspectores o 3 inspectores para ir al Banco del Agro, yo necesito 3 inspectores para ir al Banco Industrial, y por ejemplo, la central del Banco de Occidente estaba en Quetzaltenango, era donde se iba la mayor cantidad de auditores, porque ahí estaba la central del Banco de Occidente. Entonces nos trasladábamos todas las comisiones, llegábamos tal vez a las 12, 1 de la tarde, íbamos al hotel a guardar
nuestro equipaje y cuando el banco iba a cerrar, inmediatamente la Superintendencia de Bancos al mismo tiempo estaba interviniendo todos los bancos que funcionaban en la ciudad de Quetzaltenango. Y de ahí no se salían hasta que se cuadraba, hasta que salía todo correctamente, entonces ya nos íbamos a dormir a la casa a veces 10, 11, 12 de la noche, y para presentarnos al día siguiente a las 8 de la mañana a continuar con la auditoría que normalmente duraba, para los otros bancos que eran agencias, duraban dos días, pero en el caso de la central del Banco de Occidente, ahí sí se quedaba una comisión porque era lo que estaban revisando prácticamente todo el banco, que era uno de los bancos más importantes y grandes en ese momento, ¿verdad? Ese es de los recuerdos que yo tengo. Ahora ya no se hace así, pues ahora tenemos nosotros formas de auditar a los bancos, principalmente en en base a riesgos. Nosotros estamos monitoreando cómo se está comportando cada banco. Todos los días nosotros recibimos el balance diario de las instituciones y entonces los estamos viendo de que estén manteniendo los índices adecuados, la adecuación patrimonial, los índices de liquidez, y si alguno de estos bancos no llegara a tener, digamos, lo que se requiere, inmediatamente nos levanta una tarjeta roja y nos dice, mire, pongan atención aquí en este banco. Ya nosotros nos comunicamos con el banco, le decimos, mire, estamos viendo que el índice de adecuación patrimonial está bajando, tiene que hacer, ¿qué es lo que piensa hacer? Preséntenos un plan. Y entonces nosotros nos mantenemos siempre vigilantes. Ahora siempre existe el vigilante permanente de cada institución bancaria. Ahora tenemos oficinas adentro de los bancos. En cada banco hay una oficina que está destinada para que el personal de la Superintendencia de Bancos esté evaluando, esté trabajando ahí. Nos mantenemos con presencia física en las instituciones. Estos años, digamos, del año pasado para este año, que han sido años de pandemia, nos ha dificultado un poquito la situación de tener nosotros nuestro personal en los bancos, y hemos optado para preservar precisamente a nuestro personal, que es el activo más valioso de la Superintendencia de Bancos. Lo hacemos nosotros en forma virtual, hacemos nosotros nuestro trabajo en forma virtual. Afortunadamente tenemos muy buena cooperación con los bancos del sistema y nos proporcionan la información que nosotros estamos requiriendo, lo cual nos permite mantener esa función que tenemos nosotros de supervisión bancaria. Señor superintendente, uno de los temas controversiales y realmente de preocupación a nivel internacional es el tema del lavado de activos. Hace unos momentos usted refería la creación de una nueva intendencia dentro de la Superintendencia de Administración de Superintendencia de Bancos, que fue la IVE, la Intendencia de Verificación Especial. ¿Cuál es la función? Y sobre todo para los guatemaltecos, en los últimos años esta instancia se ha convertido precisamente en un mecanismo mediante el cual se han conocido inclusive tramas de manejos complejos de los dineros en el país, que han estado inclusive vinculados a casos de corrupción. ¿Podría, por favor, contarle a la audiencia de Canal Antigua cómo funciona la IVE y cuáles son los principales aportes que hace a la transparencia en el país? Claro que sí. Nosotros estamos afiliados a Gafilat. Estuvimos en Gafi, ahora estamos en Gafilat, y seguimos las 40 recomendaciones de Gafi de que las instituciones bancarias y el ente supervisor deben de cubrir en la ley de lavado de dinero con las 40 recomendaciones. Entonces, ellos a veces nos evalúan a nosotros cada cierto tiempo, cada 2, 3 años nos evalúan y observan si alguna de las recomendaciones que nosotros tenemos que cumplir no se está cumpliendo. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que está motivando ahorita que se presente al Congreso una reforma, una nueva ley de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo? Es porque nos han hecho la salvedad o nos han hecho la observación que hay que modificar la norma 15.
para que en todas las operaciones se conozca el beneficiario final. Entonces, pero esa no es la única modificación en la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hay otras cosas que nos han pedido el organismo de Gafilat que nosotros debemos de atender, y eso es lo que ya tienen precisamente la recomendación, ya tiene la ley que está en el Congreso en este momento, que esperamos que cuando los señores diputados entren a conocer y aprueben esta iniciativa de ley, nosotros podamos cumplir con las recomendaciones de Basilea, y podemos tener nosotros entonces salir como un país que es cooperante, un país que tiene buena normativa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y que no nos vayan a poner como un país que no coopera, si es lo que está pasando ahorita, lo que mencionaba el licenciado Arévalo en el foro de ACIES. Si no se entra a conocer ahorita el Congreso estas reformas, lo más seguro es que en la próxima evaluación que nos van a hacer el año entrante nos pueden calificar como un país que no coopera y que nos pongan en una lista gris. Y eso sería realmente lamentable, porque el esfuerzo que se hace de todo el personal de la Intendencia de Verificación Especial, incluso a veces arriesgando su vida cuando los tienen que llamar para que se presenten a ser testigos de un caso de lavado. Entonces es una situación muy compleja, muy difícil, y el personal arriesga su vida en esto, y entonces por eso es que se protege al personal, y con estas modificaciones esperamos que muchas cosas de esas se logren resolver y no poner en riesgo a nuestro personal, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando. Es bastante el esfuerzo que se hace. Si ustedes lo saben perfectamente, cada institución bancaria tiene un oficial de cumplimiento. Ese oficial de cumplimiento es el encargado de velar porque las operaciones que se hacen en las cuentas sean transparentes, porque cuando ocurre un hecho que se sale de los parámetros normales, es una transacción sospechosa, y entonces lo reportan, tiene que reportarlos a la Intendencia de Verificación Especial, y a ellos hacen un trabajo de análisis profundo para poder determinar si efectivamente hay indicios de algún delito de lavado de dinero, y si así lo fuere, entonces se presentan las denuncias ante el Ministerio Público. Y después ya se viene ya la investigación. El Ministerio Público, como ustedes saben, es el encargado de la persecución penal, de la investigación, y entonces eso ya sale de las manos de la Superintendencia de Bancos. Sin lugar a mayor discusión, superintendente, ese tema de la nueva, porque no solo son reformas al decreto del 2001, realmente es una nueva ley, porque incluye no solo estos aspectos derivados de la recomendación 15, sino incluye también temas de casinos, juegos de azar, en fin, no quiero entrar al respecto, pero creo que vale la pena que en algún futuro muy cercano discutamos al respecto, en particular porque hay muchas dudas en el Congreso, partiendo del hecho de que por qué países, y lo dejo como comentario, superintendencia, que impulsan que Guatemala apruebe cosas similares, ellos mismos no forman parte de. Pero en fin, hay otro tema que a mí me llama mucho la atención, y esto ya el presente hacia futuro, superintendente, la tecnología. La tecnología está jugando un papel importantísimo en el tema financiero, en los grupos financieros, en fin, en todos aquellos que trabajan alrededor del mundo financiero. Y me llamó la atención de que la Superintendencia de Bancos está muy actualizada, está impulsando, tienen un hub tecnológico, tienen un grupo de trabajo de modernización, incluso ya están viendo años hacia adelante para la posibilidad de una moneda digital de curso en Guatemala. En fin, cuéntenos de esa parte prospectiva de lo que la superintendencia ya está haciendo, no solo para alcanzar la innovación tecnológica financiera que hay, sino para adelantarse a lo que nos viene. Sí, en el año 2019, al ver
que estaban apareciendo las empresas fintech y que de repente pudiera haber una competencia desleal con el sistema bancario, se organizó una sección con un personal multidisciplinario, Hub de Innovación, así se le llamamos, Hub de Innovación, que este grupo lo que tiende es a ver precisamente toda la parte tecnológica, es la innovación. Como superintendente de bancos, desde principios del 2019 conformé un equipo de análisis de todas las innovaciones que estaban sucediendo en el mundo, con el objeto de conocer los procesos de innovación y los riesgos que estos representaban para el sistema financiero supervisado. Estos trabajos dieron sus frutos, pues fue reconocido internacionalmente, principalmente en Centroamérica, el Hub de Innovación de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, y inmediatamente, como tenemos una cooperación, un consejo de superintendentes de toda Centroamérica, cuando ellos se enteraron de lo que estaba haciendo Guatemala, pues nos pidieron a nosotros que les pudiéramos capacitar al personal, y entonces así hicimos la capacitación a otras superintendencias de bancos para que ellos también tuvieran esa innovación, ese hub de innovación, ese grupo multidisciplinario de ingenieros electrónicos, de auditores, abogados, que están viendo todos los cambios que se están dando, porque es la era digital, estamos entrando al mundo digital, y entonces eso aumenta los riesgos. Por ejemplo, al principio se hablaba del riesgo de crédito como el riesgo más importante en el sistema bancario, dada el negocio, el hub de los bancos, de hacer la captación de depósitos y trasladarlos y prestarlos en dinero. Entonces el riesgo de crédito era uno de los más importantes. Sin embargo, cada vez que el mundo digital está entrando, entonces ahora estamos viendo que uno de los riesgos importantísimos ahorita es el riesgo cibernético, por los diferentes ataques se hacen todos los días. Es increíble la cantidad de ataques que hay a los diferentes bancos de queriendo penetrar sus sistemas, pero el reglamento de riesgo cibernético que ha hecho la Superintendencia de Bancos con los más altos estándares internacionales y las recomendaciones que hemos tenido han permitido proteger al sistema bancario en cuanto a sus sistemas. Ahora tenemos la figura del CISO, por ejemplo, que es una persona en cada institución bancaria, que es un experto que debe ver por la seguridad informática de cada institución. También la Superintendencia de Bancos ha capacitado a este personal de los bancos, y estamos monitoreando nosotros también día a día la situación de los bancos. Hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso donde hayan penetrado algún banco y que pudiéramos decir que le secuestraron la información. Todos los bancos están protegidos ahora, y con el seguimiento que la Superintendencia de Bancos le da con expertos en tecnología digital. Entonces, estamos viendo esa parte. Es importante ver todo lo que sucede en el sistema bancario. Ya no es solamente de una persona o una institución que sacó un préstamo no lo va a pagar. Ya no solo esos son los riesgos, hay muchos riesgos que la Superintendencia de Bancos por eso hace una supervisión basada en riesgos, y por eso es que pone los controles necesarios para evitar situaciones que vengan a lamentar o que pongan en peligro los depósitos del público. Señor Superintendente, la pandemia ha transformado una serie de instituciones y de procesos sociales en el mundo. ¿Cómo ha impactado el tema de los últimos 18 meses en pandemia al funcionamiento de los bancos, a las transacciones habituales de los cuentavientes? ¿Cuáles son los principales retos, además, que tienen los bancos en esta nueva etapa de la economía que usa mucho los procesos digitales? Mira, las medidas que adoptó la Superintendencia de Bancos para mitigar el impacto financiero económico de la pandemia fueron apoyados por la Honorable Junta Monetaria, por ejemplo, en la
resolución 32-2020 son medidas para medidas temporales especiales. Otra fue de resultados de vengados no percibidos, modificación del reglamento de administración del riesgo de crédito, modificación del manual de instrucciones contables, modificación que regulan el encaje bancario y esas medidas. Todas las medidas, algunas vencieron en diciembre del año pasado y otras vencen el 30 de septiembre de este año. Ahí en ese momento, cuando lleguemos al 30 de septiembre, es cuando la Superintendencia de Bancos podemos decir cuál fue el impacto que se ha dado por la pandemia en las carteras de los bancos. Sin embargo, le puedo adelantar que para tranquilidad nuestra, nosotros hemos ido monitoreando cada mes y cuando hemos considerado que los bancos deben incrementar sus provisiones y sus reservas, hemos tenido reuniones con ellos, les hemos dicho, y entonces en este momento consideramos que el impacto que va a tener en las carteras de los bancos va a ser mínimo, ya que los bancos han tenido o han tomado las precauciones para tener las reservas necesarias para poder soportar el impacto de un riesgo de crédito. Podemos estar tranquilos en cuanto a esa parte. Y en ese mismo orden de ideas, señor superintendente, ya pues nos estamos acercando, nos quedan un par de minutos, pero quisiéramos aprovechar esta última intervención de parte suya. Cuando hablamos de superintendencia de bancos, creemos que la super solo ve a los bancos o a los grupos financieros, pero bajo su supervisión están las aseguradoras, bancos de inversión, sociedades de inversión y otras entidades financieras que operan en el país. Después de, si usted me corregirá si estoy equivocado, de la salida del cierre de Banco de Crédito, pues aparentemente nuestro sistema financiero en general podemos decir que es sólido, es solvente, resiste estas situaciones como la pandemia y las situaciones que ello generan. En su opinión, ¿qué le puede trasladar a la audiencia de Canal Antigua en general sobre todo lo que ustedes supervisan y sobre todo viendo a ese futuro que nos está a todos ya, pues lo tenemos enfrente y no podemos esperar? Vea, el sistema financiero en su conjunto en este momento se encuentra líquido, se encuentra sólido, se encuentra estable. La Superintendencia de Bancos mantiene una supervisión bajo los más altos estándares de supervisión. Tenemos personal muy capacitado. Nosotros como supervisores tenemos que conocer más que los supervisados, tenemos que ir un paso más adelante para poder mantener el sistema que sea confiable, que sea líquido, que sea estable. Y el mensaje que puedo dar es que toda la población que esté tranquila, que sus depósitos están bien resguardados y que la Superintendencia de Bancos mantiene un control de supervisión apropiado, sin importar que está la pandemia. Sí nos preocupa en este momento, por ejemplo, que las modificaciones a la ley de bancos y grupos financieros no haya salido aprobada por el Congreso, porque el riesgo sistémico persiste y eso es importante que en estas reformas que hay en la ley de bancos y grupos financieros están para preservar la estabilidad financiera y la confianza en el sistema bancario. Y el fin primordial es proteger el dinero de los depositantes. Y ahí es donde funciona la red de seguridad financiera, que es un conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos concebidos para mantener la estabilidad del sistema financiero. Entonces ahí hay una regulación prudencial, por ejemplo, y supervisión, hay prestamista de última instancia, esquema de resolución bancaria, seguro de depósitos y el fondo de capitalización bancaria. Si esta red de seguridad financiera funciona bien, entonces los depósitos del público están protegidos. ¿Qué pasó con la cuestión del banco de crédito? Ninguno de los depositantes perdió su dinero, porque funcionó la red de seguridad financiera bancaria.
Y eso es lo que nosotros como Superintendencia de Bancos velamos, que nadie pueda perder su dinero y que todos estén con la confianza de que su dinero está resguardado. Bien, señor superintendente, hemos llegado al final de este programa. Desde acá le deseamos a la Superintendencia de Bancos otros próximos grandes 75 años. Una felicitación al personal, a todo el personal de la Super, como pues comúnmente se le denomina. Muchas gracias, señor superintendente. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, licenciado Castillo. Siempre quedamos a su disposición y gracias por el espacio que nos dieron para hablar de los 75 años de historia de la Superintendencia de Bancos, que han sido 75 años de una fructífera labor. Y todo se le debe al personal con que cuenta la Superintendencia de Bancos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, superintendente. Bueno, Cristian, 75 años. Se dicen fácil, pero es toda una historia, diferentes equipos humanos, y al final el éxito de instituciones como esta se refleja precisamente en la tranquilidad de los cuentavientes. Bueno, y como lo dijimos al inicio, vamos a trabajar con producción para que abordemos los 75 años del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y eso para responderle a los que me han criticado que solo veo algunas instituciones y no todas las que están cumpliendo 75 años. Ahí sí va a ser un poco más controversial el programa. Pero lo trataremos. Bueno, muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.